Partimos de una axonométrica, en este caso trimétrica, definida por estos tres ejes X y Z proyectados. Como se puede ver, el aspecto es tal que estos ángulos no son de 120 grados y no son iguales, lo cual hace pensar que va a ser una trimétrica en general. Se trata de representar un tetraedro regular con una arista de medida conocida en el eje Y, siendo O uno de los extremos de esa arista. Se sabe que una cara está situada en el plano X o Y y se pide la representación del citado tetraedro regular. O sea que tenemos una axonométrica definida por sus ejes proyectados, una trimétrica en general, lo cual hace que los tres ejes tengan reducciones distintas. Y entonces nos piden que dibujemos un tetraedro regular con una arista situada o adosada aquí al eje Y, con un extremo de dicha arista en el origen de coordenadas O y estando una cara en el plano XY. Por tanto, lo primero que vamos a hacer va a ser, como esta axonométrica es trimétrica, no se cumple el hecho de que las tres reducciones sean iguales, lo cual va a significar que vamos a batir el plano X o Y sobre un plano del cuadro cualquiera. Para ello, lo primero que hacemos es dibujar ese plano del cuadro cualquiera, que como se sabe tienen sus trazas perpendiculares a los ejes prolongados. Entonces prolongamos aquí el eje Z y hacemos ahora una perpendicular a dicho eje prolongado. Tomamos este segmento definido por este punto y este otro como diámetro de una semicircunferencia y dibujamos dicha semicircunferencia. En esa semicircunferencia va a estar el origen abatido. De esa manera garantizamos que los ejes en el abatimiento, es decir, en verdadera magnitud, formen 90 grados, puesto que están en un punto del arco capa de 90 grados de este segmento. Una vez hecho eso, prolongamos el eje Z hasta cortar a esta semicircunferencia en este punto, que será el origen de coordenadas abatido. Una vez que tenemos eso, unimos este origen de coordenadas abatido con este punto que es doble y este punto con este punto que es doble, y de esta manera tenemos ya dos ejes perpendiculares, que este será el X abatido y este el Y abatido, que nos permiten saber que estas son las dimensiones medidas sobre este y sobre este de esos ejes en verdadera magnitud. Bien, una vez hecho eso, vamos a tomar una arista de aquí en verdadera magnitud correspondiente al valor que nos aporta el enunciado. Para ello, con centro en O abatido, dibujamos una circunferencia de radio en la medida de esa arista. Y eso nos corta aquí al eje Y abatido en este punto, que sería, en dicho abatimiento, el extremo de la arista del poliedro situada en dicho eje. Bien, de esta manera tenemos ya eso. Y ahora, una vez que eso tenemos esta arista obtenida aquí, lo que vamos a hacer va a ser girar esta arista 60 grados, puesto que sabemos que los lados de un triángulo equilátero, que es la base de un tetraedro regular, forman 60 grados. Entonces tomaremos este segmento y lo vamos a girar 60 grados. Vamos haciéndolo de una manera... y aquí tendríamos ya los 60 grados girados. En este caso, por los datos, da la casualidad de que ese giro de este lado, ese giro de 60 grados, cae justo aquí. Eso en general no tiene por qué ocurrir, pero bueno, pues en este caso ha ocurrido. Y este sería ya entonces la otra arista del tetraedro, de modo que esta sería una, esta sería otra, y ahora uniendo este punto con este, tendríamos el tercer lado del triángulo equilátero en verdadera magnitud, puesto que lo hemos dibujado en el abatimiento del plano X o Y. Lo que hay que hacer ahora es desabatir este triángulo equilátero. Para ello, como este extremo de la arista está en el eje Y, no hay más que desde aquí, desde este punto, hacer una perpendicular a este eje de abatimiento y en su corte con el eje Y proyectado tendremos el punto ya proyectado correspondiente a ese vértice. De modo que este sería entonces ya en perspectiva los 35 milímetros, que en realidad no va a medir aquí 35, si es que la medida fuera de 35, aquí estarían los 35 y aquí estarían los 35 reducidos, o la medida que sea, correspondiente al dato del enunciado. De modo que si este punto le llamamos A minúscula entre paréntesis, pues este sería el A, y tendríamos ya que ahora para desabatir nos faltaría, lo que tenemos que hacer es sacar este, puesto que este vértice ya lo tenemos, que es este desabatido. Y ahora nos basamos en la afinidad que existe con este eje de afinidad y con esta pareja de puntos afines, el O y el O abatido. Para ello ahora prolongamos este lado hasta cortar al eje o recta de puntos dobles.
corta en este punto que es doble, el cual unimos con A mediante una recta, y esa recta corta a la perpendicular trazada por este punto en este que tenemos aquí. Y de esta manera tenemos ya la proyección de este lado correspondiente a uno de los elementos del triángulo de la base. Este unido con este determina el tercer lado del triángulo. De modo que esta sea ya la perspectiva de un triángulo equilátero situado en el X o Y en esta trimétrica. A continuación vamos a hallar el centro de la base y nos basamos en el hecho de que como el sistema axonométrico, me da igual que sea trimétrico, isométrico o dimétrico, es un sistema de proyección ortogonal y cilíndrico, las magnitudes relativas se conservan. Luego entonces, si queremos hallar el centro de la base, pues no hay más que unir este punto con el punto medio de este segmento y este punto con el punto medio de este segmento. El corte de esas dos líneas pues nos determina este punto que es el pie de la perpendicular en la cual se va a encontrar el centro de la base. Una vez que tenemos eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues desde este punto levantar la altura del tetraedro. Para levantar la altura del tetraedro tenemos que hallarla en verdadera magnitud. Para ello vamos a dibujar una sección principal, nos basamos en este triángulo que tenemos aquí y ya se sabe que para hacer la sección principal no hay más que hacer un arco de centro en este punto y radio esta altura y otro arco de centro a este punto y radio esta altura. De modo que dibujamos esos dos arcos y vamos a ver que tenemos ahí uno de ellos, que ha sido centro de este punto y radio esta medida, y ahora haremos centro en este otro y radio la otra medida. Esos dos arcos se cortan en este punto y este triángulo que se forma aquí es la sección principal. Recomendamos repasar la teoría de poliedros, lo que es la sección principal de un tetraedro regular. Este triángulo isósceles, en que un lado es la arista y estos otros dos lados son alturas de cara, obsérvese que esto es que los arcos estos tienen por radio la altura de cara. Ahora, una vez que tenemos este triángulo, la altura correspondiente a uno de estos vértices es la altura del tetraedro. O sea, en la sección principal esto es este segmento es la arista, este segmento es altura de cara y este segmento es altura de cara. Y ahora la altura correspondiente a uno de estos es la altura del tetraedro H mayúscula. Bien, una vez que tenemos ese H mayúscula, ¿qué habría que hacer? Pues por este punto levantar esa medida. Pero como esa medida va a ser paralela al eje Z y el eje Z tiene una cierta reducción, no podemos llevar directamente esta medida, que es el valor real de la altura, no lo podemos llevar aquí, puesto que ya digo que tiene ese Z una cierta reducción. Para ello nos vemos obligados ahora a hacer el abatimiento de uno de los planos coordenados que contenga el eje Z. Puede ser el ZOY o el ZOX. Nosotros lo vamos a hacer con el ZOX, daría igual, y entonces ahora para ello simplemente haremos una perpendicular a la prolongación de este eje Y desde este punto. Para ello, pues nada, prolongamos ese eje Y y ahora desde este punto hacemos una perpendicular a esta línea. Esa perpendicular nos determina aquí un segmento que es, digamos, similar al que teníamos aquí, que nos sirve de diámetro, este segmento nos sirve de diámetro de una semicircunferencia para obtener el O abatido en ese abatimiento del plano X o Z. Dibujamos esa semicircunferencia y este punto que tenemos aquí sería el equivalente a este de esta figura, que sería el abatimiento del O, ya digo, en el plano del plano X, como abatimiento del plano X o Z. Esta línea que estoy dibujando sería el Z abatido, puesto que este punto es doble, y ahora uniendo este punto con este punto, tendré el X abatido, aunque ese en este caso no lo voy a necesitar. Bien, una vez que tenemos eso, ¿qué hay que hacer? Pues esta medida de la altura, ponerla en valor real aquí, sobre el Z abatido, puesto que lo que yo quiero es levantar una medida paralela al Z. Entonces llevaré esa medida. Para eso esta medida me la voy a trasladar aquí a figura aparte, esa que la pongo en color rojo, y voy a tomar este segmento como radio de una circunferencia para dibujar con centro en O dicha circunferencia. Esa circunferencia la traslado aquí, a este centro, y de esta manera tengo la medida H, que es esta que tengo aquí, trasladada al eje Z abatido. Bien, una vez que tengo eso, pues para tener este extremo, su valor real, es decir, saber el valor reducido de esta medida real, no hay más que desde este punto hacer una perpendicular a esta línea. Y el corte de esa perpendicular con el eje Z nos va a dar la medida H reducida, que es este segmento de color azul. Esto sería la medida H reducida.
Y entonces esa medida la voy a trasladar a este centro. Voy a hacer una paralela y la voy a llevar ahí. Con lo cual tengo ya el cuarto vértice del tetraedro. Y ese vértice lo uno con los tres que tenía anteriormente dibujados y determino ya lo que sería la perspectiva trimétrica, en este caso, del tetraedro regular. Aquí, bueno, pues podemos poner este tramo que es discontinuo porque no se ve, y ahí tendría yo pues ya lo que sería la representación del tetraedro pedida. O sea que lo que hemos hecho ha sido, dado que tenemos un segmento de medida conocida que es la arista del tetraedro, pues hago el abatimiento del X o Y con esta semicircunferencia, partiendo de este diámetro que es perpendicular, este diámetro, esta línea al eje Z prolongado. Prolongo el origen de este eje Z hasta tener este O abatido, y uniendo este con este tendría el eje X abatido, y uniendo este con este, estos dos puntos tendría el Y abatido. Como un lado del tetraedro, de la cara que está en el plano X o Y, está en el eje Y, y un extremo es el origen, pues llevo la medida de la arista, el dato. Este segmento es dado. Y a partir de ahí construyo un triángulo equilátero, que sería simplemente hacer centro aquí con este radio, trazar un arco, y hacer centro aquí con este radio otro arco. Nosotros lo que hemos hecho ha sido girando este segmento 60 grados. O sea que realmente lo que podíamos haber hecho simplemente sería, para tener ese punto, haber trazado un arco de centro este punto y este radio, este arco aquí, y luego, perdón, vamos a hacerlo mejor, sería centro en este punto y este radio, y otro arco con centro en este punto y este radio. De modo que, son dos formas de construir un triángulo equilátero. Nosotros lo hemos hecho simplemente girando 60 grados este lado. Pero bueno, daría igual. Vemos que tenemos este punto. Una vez que tenemos aquí el triángulo en el abatimiento, lo desabatimos, teniendo en cuenta que existe una afinidad con este eje de afinidad y esta pareja de puntos afines, el O y el O abatido. Entonces, este punto, su afín, estará en esta perpendicular a este lado. Tendríamos ahí el A minúscula, y a continuación, para sacar el correspondiente a este, voy a ampliar un poquito para que se vea, pues lo que hago es simplemente prolongar hasta este punto y ahora unir este punto con este. O sea que aquí lo que hemos hecho ha sido este punto que es doble, unirlo con este A. Y en el corte con la perpendicular trazada por este, nos determina aquí este punto, que sería digamos, el vértice desabatido. De esta manera, este triángulo que hemos obtenido aquí sería ya digamos, el correspondiente triángulo de la base del tetraedro. Hallamos el centro, ya digo que hay que hallar el baricentro, y es simplemente, pues nada, unir cada vértice con el punto medio del lado opuesto, que se conserva en axonométrica. Y este corte de esas dos, podríamos haber hecho la tercera altura, que no está hecha, pero vamos, con dos es suficiente, tendríamos en su corte este punto. Por aquí hay que levantar la altura del tetraedro, pero esta altura primero hay que hallarla, y luego, como es paralela al eje Z, tiene la reducción del eje Z. Por eso es por lo que hacemos una sección principal. Aquí aprovechamos este triángulo que es una cara del tetraedro en verdad magnitud, y hacemos dos arcos de radio las alturas. O sea que un radio es esta altura. Vamos a dibujarlo para dejar un poquito la línea aquí hecha. Un radio sería esta altura, que es este arco, el que hemos dibujado, y el otro radio sería esta otra altura, que es este arco que viene aquí. Se cortan en este punto, y este triángulo que se obtiene, estos tres vértices, forman un nuevo triángulo isósceles, en el que esto es altura de cara, y esto es arista. Bueno, pues está de color rojo, esta altura H mayúscula es la altura del tetraedro. Insisto que habría que llevarla en esta vertical, pero como esa vertical es paralela al eje Z, y el eje Z tiene reducción en cualquier axonométrica, hay que sacar la figura reducida de ese valor H. Para ello, hacemos el abatimiento del plano X o Z, tomando esta línea perpendicular a la prolongación del eje Y. Este segmento lo tomo como diámetro de una semicircunferencia para garantizar que al hacer el O abatido esté en una posición en que este ángulo, formado por dos ejes abatidos, sea de 90 grados. Y entonces, en la prolongación de este arco
digamos, de esta línea del eje Y con este arco, tenemos el O abatido, y unimos con este, y tenemos aquí el Z abatido, y este sería el X abatido. Y ahora ponemos la medida H aquí. Esta H que teníamos aquí, la ponemos aquí. Lo hemos hecho trasladando con un arco de circunferencia. Podemos medir con un doble decímetro y trasladarla, claro. Una vez que tengo este punto, hago perpendicular a este lado, y el corte de esa perpendicular con el eje Z me da este extremo, que en color azul me marca esta medida, que es la altura reducida. Esa altura la pongo aquí, y ahí tengo ya el cuarto vértice del tetraedro, que ya simplemente sería el problema unir ese vértice con los otros tres de la base.